Alba vivió toda su vida en aquel pueblo. Al igual que los demás niños, tenía una madre y un padre, y también una abuela y un pequeño hermanito. Su padre siempre trabajó como conductor de tractores en una granja colectiva. Su madre se ocupaba de las tareas del hogar, y si Alba no lo recordaba mal, siempre tenía una vaca y unos cerditos. La familia se llevaba bien, solo que a la pequeña Alba no le gustaba trabajar en el campo con sus padres. Hacía calor. Todos los niños se escapaban para bañarse en el río, y ella no hacía más que espantar a los moscardones con su rastrillo. Pero estos se le metían debajo de su camiseta para picarla de todas formas. Hubo días que Alba hasta se ponía a llorar cuando su padre le pedía que lo acompañara al campo. A su madre le daba pena y a veces le dejaba en casa para llevar los platos, barrer el jardín y pelar las patatas. Eran cosas que a la niña tampoco le gustaban mucho, pero las prefería a lo otro, porque así no tenía que salir de casa. Trataba de hacerlo todo lo mejor posible. Ya que hacía bien las tareas domésticas, su madre la volvía a dejar en casa encantada. Pero en la vida de Albita había un inconveniente más: su hermano menor. Por supuesto que lo quería, de eso no cabía ninguna duda, pero le molestaba tener que cuidar de él constantemente, como si fuera su niñera. Los padres trabajaban en el campo, y Alba se quedaba para cuidar de Nachito. Los padres trabajaban en la huerta, y Alba otra vez estaba cuidando a Nachito. Los padres eran invitados a la casa de alguien, y Alba se quedaba con Nachito. Para su mayor disgusto, el trasto de Nachito siempre se metía donde no le llamaban. A 3 casas de la suya vivía Teresa, la hermana de su padre. Estaba soltera y su madre solía decir que Teresita no tenía suerte con los hombres. La tía Teresa adoraba a Alba, le hacía regalos caros y a menudo la invitaba a su casa donde se quedaba a dormir. ¿Cuánto le gustaba a Albita visitar a su tía Teresa? Tenía tantos perfumes, tantos cosméticos diferentes. Algunos tubos y frascos ni entendía para qué servían, pero olían muy bien. Y la misma tía Teresa siempre olía muy bien. La mujer no tenía su propia finca y tampoco le gustaba mucho trabajar en la huerta. Decía que la tierra le estropeaba las manos. Como muchas otras niñas, Albita tenía su mejor amiga. Se llamaba Pepa y se parecía a Alba en muchas cosas. Tampoco le gustaba ir a trabajar en el campo, ni quería cuidar de su hermana pequeña, y quizás esto fuera lo que unió a las niñas para que se hicieran tan amigas. Cuando se quedaban a hacer tareas en sus respectivas fincas, dejaban a Nachito jugando donde quiera que estuvieran, y se ponían a hacer lo que les habían pedido cambiando de un sitio a otro. Juntas lo hacían rápido y se lo pasaban bien, incluso tenían tiempo para jugar. Aquel sábado la tía Teresa fue a ver a la familia. Estuvo durante un buen rato sentada a la mesa con los padres de Alba, y seguramente se trataba de alguna fecha especial, pero Alba no tuvo tanta curiosidad como para preguntar de qué se trataba. Y cuando la tía Teresa ya se iba, invitó a Alba a su casa para que durmiera allí, cosa que tanto le gustaba. La madre se rió. «Ay, Teresita, te hacen falta tus propios hijos. Es que mimas demasiado a mi Alba». «Bueno, algún día ya tendré hijos yo también, y a esta niña no le viene mal que la mimen un poco. La tienes esclavizada». «De eso nada. ¿Esclavizada, dice? Y tú vete, ¿qué haces aquí escuchando?» La madre le dirigió su mirada a Alba, que estaba esperando qué iba a decir de su visita a la casa de la tía Teresa. En cuanto supo que daba su permiso, chilló de alegría y se puso a abrazar a la tía. Aquella noche, ella y su tía se quedaron despiertas hasta muy tarde. La tía se había puesto sentimental. Estuvieron viendo las viejas fotografías, objetos de recuerdo. Alba lo miraba todo con mucha curiosidad, pero luego se quedó dormida en el sillón sin darse cuenta siquiera. La tía la llevó a la cama, la tapó con la manta y se acostó también. Por la noche, a Albita le despertó una luz muy intensa y un extraño crujido. En ese mismo instante, su tía corrió hacia la ventana. «¡Ay! ¡Se están quemando los nuestros!»,
La tía, sin cambiar su camisón por otra ropa, salió corriendo a la calle. Albita corrió detrás de ella. No entendió muy bien qué significaba. Se están quemando los nuestros, pero cuando salió a la calle vio su casa ardiendo en llamas. Albita gritó: «¡Mamá, papá!» y corrió hacia la casa. La tía no pudo agarrarla y Albita se acercó a la puerta. Hacía un calor insoportable. Desde lejos seguía oyendo gritos de su tía. «Alba, ni se te ocurra entrar. Vuelve ahora mismo». ¿Volver? Pero, ¿cómo? Si está allí su mamá y su papá, y el pequeño Nachito, y también su abuela. En la habitación que quedaba al final del pasillo, el cabello de Albita parecía crepitar. Fue tan aterrador. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos sin control, y entonces Alba dio un paso hacia la puerta. De repente algo se rompió en dos, y el tejado del porche se cayó encima de la niña. Cómo le dolían los ojos. Alba no lograba abrirlos. Algo no la dejaba. Algo la estaba presionando encima y los ojos no querían abrirse. Alba quería ayudarse con la mano, pero no podía levantarla. Se asustó, pero entonces oyó la voz de su tía. «Alba, no te muevas, pequeña. Estás en el hospital. Tienes los ojitos vendados todavía, pero pronto se podrá quitar el vendaje». Y entonces Alba lo recordó todo. Quiso gritar, pero volvió a sumergirse en la oscuridad. Alba no sabía cuántas veces se despertaba así para recordar todo y volvía a caer en un abismo. Pero llegó el día en el que al despertar se dio cuenta que alrededor había demasiada luz. Trató de abrir un ojo y percibió una rendija con una luz brillante dentro. Ana parpadeó de nuevo. Volvió a intentar abrir el ojo. Era cierto. Estaba viendo un techo blanco con una lámpara encendida que lo iluminaba todo. Alba trató de girar la cabeza. Vio a su tía. Teresa dormía con la cabeza apoyada en la mesita de noche. Lo más extraño fue ver que detrás de Teresa había una ventana. Y no era la ventana lo más extraño de todo. Lo raro era el árbol que se veía detrás de ella. Alba recordaba perfectamente que cuando fue a pasar la noche en la casa de su tía era la última semana del verano. Entonces le decía a su tía lo mucho que echaba de menos el colegio. Y ahora vio nieve en el árbol. Estaba todo blanco. «Tía». Teresa salió como si le hubiera dado un calambre. «Albita, mi niña, ¿te has despertado?» La niña corrió hacia la puerta como un torbellino. Llamó a alguien. Luego regresó y tomó a Alba de la mano. Alba sintió la mano de su tía, pero no pudo apretarla. Llegó al médico. Ya desde el umbral le sonrió a Alba. Dijo que era una niña muy valiente, pero que les había dado un susto de muerte. Alba escuchó al doctor, luego a su tía y se sintió muy cansada. Cerró los ojos y se durmió. Ya no se cayó en aquel abismo, sino que se quedó dormida. La despertaron unas voces que se oían lejanas. Decidió que no iba a abrir los ojos para que nadie se diera cuenta de que había despertado, porque de lo contrario empezarían a hablarle. Y era lo que más le cansaba. Intentó entender de qué estaban hablando. Era su tía y aquel doctor. Bueno, caminará seguro. Incluso podrá correr. Por supuesto que puede que esto requiera un año de entrenamiento. Pero en cuanto a su cara, no sé qué decir. Habría que llevarla a un cirujano plástico. Pero va a ser complicado. Primero porque es una niña. Pocas personas estarían dispuestas a hacer una operación así. Y segundo, porque es muy caro. Tan caro que no se lo puede ni imaginar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace? Pues esperar. Ella irá creciendo. Y mientras tal vez pueda ahorrar la cantidad de dinero necesaria. Y si no, hará falta coser unos pañuelos. ¿Sabe? Como aquellos velos que se llevaban antes. La frente y los ojos los tiene bien. Lo que ha quedado destrozado es la parte baja de la cara, porque fue allí donde llegó el fuego. Alba no entendía nada. ¿Estaban hablando de ella? Pues es un velo. ¿De qué velo se trata? Alba llamó a su tía. Teresa se acercó y Alba enseguida le pidió un espejo, pero su tía dijo que no tenía ninguno y que tampoco había nada que mirar,
ya que solo vería vendajes. No es que Alba estuviera molesta, porque a la edad de 10 años, una niña apenas empieza a pensar en su belleza. Pero se quedó un poco disgustada, tenía ganas de mirarse a sí misma. Al final, Alba fue dada de alta. La recogió su tía, ya que ahora la niña no tenía hogar ni otros familiares. Llegaron a su casa, su tía estaba nerviosa. Prendió la estufa. Se puso enseguida a hacer la comida y mientras Alba se paró frente al espejo, estaba mirándose y llorando. Ya se había visto en el hospital cuando le había robado el espejo a su tía, sacándolo de su bolso mientras ella no estaba. Aquel día, el ataque de nervios de la niña solo se pudo calmar con unas inyecciones. Y ahora ya no le entraba pánico. Simplemente se quedaba mirándose. La tía hizo una visita a la modista local. Un hermoso material de encaje le hicieron a la niña con una especie de velo. Alba se lo enganchaba en las orejas y lo dejaba colgar libremente de su cara. Cuando se soltaba el pelo hasta parecía bonito. Alba iba al colegio y sus compañeros nunca se permitieron reírse de su velo ni decir nada. Alba era una buena estudiante, incluso demasiado. No salía de paseo con los chicos de su edad, ya que le daba vergüenza, y todo el tiempo libre lo dedicaba a los estudios. En general, se llevaba bien con su tía, quien la cuidaba lo mejor que podía. Solo una cosa atormentaba a Teresa. Se puso en contacto con varias clínicas, enviando cartas con fotos y papeles del hospital, fotocopiados metidos dentro. En 2 clínicas su solicitud fue denegada enseguida, y en una le contestaron que sí podían tratar a la niña, hasta habían dejado un presupuesto. Teresa se daba cuenta de que incluso vendiendo la casa y pidiendo un préstamo al banco, no lograría tener dinero suficiente. Alba encontró aquellas cartas de su tía. En realidad, las vio por casualidad. Y luego le dijo a Teresa que no hacía falta que se preocupara tanto, porque era imposible reunir tanto dinero. Terminó el colegio. Era hora de pensar qué se podía hacer luego. Alba era una chica razonable y se puso a reflexionar. Sabía que no iba a dejar a su tía y tampoco podía ir a vivir en la ciudad con esa cara desfigurada. Así que tenía que estudiar una profesión que le podía valer para la vida en el pueblo. Y decidió que estudiaría para ser paramédico. A la tía aquello le pareció bien. Se trataba de una profesión digna. En el pueblo los médicos siempre hicieron falta y su pueblo se consideraba central. Esto significaba que Alba no tendría que desplazarse a ningún lado. Trabajaría al lado de casa. Las pruebas iniciales las aprobó con éxito. En el examen el profesor le pidió que se quitara la máscara diciéndole que no estaba permitido. Alba se volvió hacia el comité examinador, levantó su velo por un instante y se lo volvió a poner. Se hizo un repentino silencio. Luego el profesor empezó a hacerle preguntas sobre la materia y nunca más volvió a tocar el tema. El primer año fue muy duro para Alba, no en cuanto a los estudios. Desde luego lo difícil era no reaccionar ante las bromas de sus compañeros de clase. Los jóvenes eran muy atrevidos, pero Alba sabía aguantar. Poco a poco los chicos dejaron de molestarla. Hablaban con ella como si fuera una compañera cualquiera. Cuando Alba estaba en su 3er año, su tía se enfermó. Se sentía tan mal que dejó de levantarse de la cama. Alba tuvo que compartir los estudios y los cuidados de su tía yendo a casa a diario. 6 meses más tarde su tía falleció. Durante 2 semanas, Alba no se sentía capaz de volver a sus estudios. Estaba deambulando por la casa, donde todo le pertenecía a su tía, y se sentía completamente perdida. Ya estaba valorando la opción de dejar los estudios hasta que una mañana un automóvil pitó debajo de sus ventanas. Alba se asomó y vio un coche al lado del cual estaba su profesor, aquel que siempre la elogió y le ayudó. Alba salió a saludarlo y lo invitó a pasar a la casa. Le sirvió té. Alba, entiendo que estás atravesando una época muy dura y muy dolorosa. Sé que tu tía era el único familiar que te quedaba, pero tienes que pensar en ti. Porque tú sigues viviendo. Necesitas seguir viviendo no solo aquí y ahora,
sino que debes pensar en lo que sucederá después. Si abandonas los estudios, lo más normal es que no llegues a ser nadie. Créeme, he visto a mucha gente desesperada como tú. Alba escuchó. Sabía que el profesor tenía toda la razón del mundo, pero Alba no quería nada. Al final, la convenció. La convenció de ir a intentar seguir. Incluso dijo que la esperaría en la calle y la llevaría de vuelta al campus universitario. Por el camino, Alba estuvo pensando en que la vida estaba continuando para ella. Tenía que vivir, por muy duro que se le hiciera. Las compañeras del campus la saludaron con chillidos y abrazos sin parar de hacerle preguntas. Alba se dio cuenta de que lo echaba de menos todo. A partir de ese día, comenzaron los días de estudios de siempre. Alba intentaba compensar todo lo que había perdido durante su ausencia. Todo seguía como antes, como cuando vivía su tía. Aquel día comenzó como de costumbre. No había sitio libre en la cocina de su bloque ni para hervir una tetera. Una alegre y animada fila hacia la estufa de gas se consideraba ya un atributo imprescindible de la vida de los estudiantes. Finalmente, todos estaban listos para ir, como siempre con retraso a clase. Tan pronto como ocuparon sus sitios, entró el profesor. Iba acompañado de un hombre joven de la edad de los mismos estudiantes, o tal vez un poco mayor. Alba se quedó boquiabierta. Ella, como todas las chicas jóvenes, guardaban en su corazón la imagen del príncipe de un cuento de hadas. Lo que Alba estaba viendo ahora era eso. No era solamente un hombre guapo, era un dios. Por su comportamiento y su ropa, se podría pensar que no era un chico cualquiera. Para poner un ejemplo, su reloj valía como la casa entera de su tía. El chico notó la mirada de Alba. Levantó las cejas con sorpresa y le guiñó un ojo. Alba se puso colorada y enseguida se inclinó encima del libro de texto. Hasta no oyó cómo se llamaba el chico, pero durante el recreo, sus compañeras no dejaban de hablar única y exclusivamente de él. El chico se llamaba Julián. Era hijo de un hombre muy rico de la capital. Estudió allí también, pero algo malo había hecho, y casi se trataba de un delito, porque su padre lo hizo cambiar de universidad y pasar a ser estudiante de la facultad de Alba. Decían que su papá había hecho una visita a los profesores y les había avisado de que si se enteraba de que su hijo sacaba buenas notas a cambio de dinero, lo destrozaba todo. No iba a dejar piedra sobre piedra. Las chicas estaban locas por Julián. Era lo normal teniendo en cuenta su encanto físico y su riqueza también. Julián rápidamente se hizo amigos. Unos parásitos como él. En su mayoría eran estudiantes que no tanto querían sacar la carrera como divertirse. Un día, después de que terminaran las clases, Alba pasó por una tienda y ya estaba camino al campus cuando en su camino se puso Julián con toda su pandilla. Alba lo miró expectante. A ver, ¿me dejas pasar? ¿O es que querías algo? Julián se quedó un poco desconcertado por las bruscas palabras de Alba. Ella le seguía clavando sus ojos sin apartar la mirada. Julián sintió que se estaba ahogando en su profundidad. Sacudió la cabeza y siguió con sus payasadas de siempre. ¿Quién es esta Cherezade que anda por aquí? Alba quería doblar a un lado para evitarlo, pero la agarró del brazo. Luego tiró bruscamente del velo que le cubría la cara y se le cayó. Alba dio un grito y Julián se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos. Alba soltó su mano y se apresuró a correr, al mismo tiempo que se cubría la cara con la bufanda. Julián no se movía. Los chicos que le acompañaban dejaron de sonreír. «Oye, Julián, ha sido muy feo. La chavala había quedado así por la culpa de un incendio. Toda su familia murió. Intentamos hacer como que no pasa nada. Además, Alba es buena». Los chicos se fueron cada uno por su lado. Julián se quedó solo. Para él fue un verdadero shock. Todo lo que vio y sintió. No era la cara de Alba lo que le había impactado. Por supuesto que logró ver que su parte inferior estaba cubierta de cicatrices. Pero también vio otra parte de su cara. O mejor dicho, sus ojos. Primero le parecieron oscuros, como un abismo que le atrae a uno. Y luego casi verdes. Estaban llenos de color y resentimiento. Julián nunca había visto unos ojos tan expresivos y hermosos. A partir de ese día, Julián había cambiado en cierto sentido. Se volvió un poco más normal y retomó sus estudios.
Un día vio a Alba en el parque y se le acercó. Ella quería huir de inmediato, pero él se apresuró a hablar. Alba, perdóname, por favor, no te vayas. Alba volvió a sentarse en el banco e hizo como que estaba leyendo su libro. ¿Qué estás leyendo? Julián se sentó a su lado. Alba lo miró sorprendida. Te perdono, ya está. ¿Qué más quieres? ¿Por qué estás tan enfadada conmigo? Bueno, ya sé que soy un idiota. ¿Y qué hago? ¿Me mato? Alba se sintió un poco avergonzada por tratarlo de esa manera, ya que Julián no sabía nada sobre ella. Tal vez pensó que quería llamar la atención con ese velo suyo. Sigue viviendo. Julián sintió como si le hubieran crecido alas. Menuda cantidad de cosas que empezó a contarle a Alba. Menuda maraña de anécdotas. Y pasada una hora, cuando se despedían en la puerta del campus, Alba se rió con su risa sonora. Los chicos sentados en los escalones la miraron con sorpresa. Nunca nadie la había oído reír. Poco a poco Julián se acostumbró a ir a buscarla y a acompañarla luego. No paraban de hablar. Alba incluso se extrañó que un chico tan bueno e inteligente pudiera haber sido exiliado por su padre a una ciudad de provincia como esa. La chica se enamoró sin darse cuenta. Quedaban solo 2 semanas para la graduación. Al principio Alba no quería ir, pero Julián insistió. Alba se lo pensó mejor y cambió de idea. Creyó que los que estarían en la fiesta serían todos gente que conocía, pero ya durante la fiesta las cosas se torcieron. Julián enseguida se emborrachó. Fue más tarde cuando Alba descubrió que él y sus amigos comenzaron a celebrarlo mucho antes de que llegaran a la cafetería. Y luego llegó ella. Aquella chica entró en el bar como flotando por el aire. Tenía unos tacones muy altos, unos labios muy rojos y un vestido muy corto. Todos los compañeros se pusieron a devorarla con los ojos y parecía que se les iba a caer la baba literalmente. Pero la chica se dirigió directamente hacia Julián. «Hombre, Vicky, ¿qué haces tú por aquí? Lo mismo que tú. Me has dejado y no me has vuelto a llamar. ¿Te has olvidado de mi existencia?» «¿Qué dices, Vicky? La gente como tú no se olvida». Alba decidió irse. «Qué tonta», pensó. «¿Qué me he creído? ¿Un espantapájaros del pueblo que intentó atraer a un hombre de los sueños?» Alba comenzó a buscar a su compañera de habitación para contárselo. No lograba encontrarla y la llamó en voz alta. No sabía si la chica había oído o no, y se dirigió hacia la salida. Al llegar hasta la terraza, suspiró profundamente. Oyó unas voces cerca. Se quiso marchar, pero se dio cuenta de que hablaban de ella. «Juliancito, dicen que te has liado con una chica fea que no tiene nariz ni boca. ¿Es que últimamente sientes debilidad por los monstruos?» «No, Vicky. ¡Qué bobadas! Es que me dio pena. Es una discapacitada». En ese momento, la puerta se cerró de golpe por el viento que hacía y Alba vio a Julián que estaba abrazando a Vicky. Julián también la vio e inmediatamente soltó a su amiga. «Alba, espera. Escucha. No quería decir eso». Alba bajó tranquilamente las escaleras y se dirigió hacia el campus. Julián estaba gritando algo detrás de su espalda, pero ella no lo escuchó. No quería escucharlo. «No llores. Lo más importante es no llorar», se dijo Alba. «Mañana me iré a casa. Nunca más volveré a ver a ninguno de ellos». Por la mañana Alba se fue. Todos aún estaban durmiendo después de la fiesta, así que dejó una nota para las compañeras y se marchó. En el pueblo ya la estaban esperando. El paramédico local, que llevaba 6 años jubilado, pero no podía dejar de trabajar a falta de sustituto, recibió a Alba encantado. Dijo que estaba dispuesto a gastar 2 días más de su libre vida de jubilado para enseñarle a Ana diversos aspectos de su trabajo e irse a vivir con sus nietos. Pero Alba solo necesitó un día para comprenderlo todo, ya que era una chica muy inteligente. Así entró en la vida de la gente adulta. Cuando recibió su primer salario, calculó que si no gastaba nada, solo lo justo y necesario, podía ahorrar para una operación
en unos 12 años. Ahora era su mayor sueño. Ella quería ser hermosa. Quería ser como Vicky. 3 meses después, un coche de lujo se detuvo frente a su casa. Alba acababa de salir. Julián se bajó del coche. A Alba se le notó rabia en la mirada. Él se acercó. «Alba, por favor, vamos a entrar. Sería extraño hablar en la calle». Alba frunció los labios y abrió la puerta. Julián entró y miró a su alrededor. Se acercó a la pared, en la que había muchas fotos familiares de niños. «¿Qué quieres? Dilo de una vez y vete». «Alba, no puedo seguir así. No como, ni duermo. Aquel día estaba borracho, no sabía ni qué estaba diciendo, pero jamás pensé aquello que dije. No sé qué me había pasado. Eres tan buena, eres la mejor, y sin ti lo estoy pasando muy mal. ¿Qué te parece si, para empezar, hacemos las paces?» «¿Con que soy buena?» «Ya lo veo. ¿Será que no soy tan buena como tu Vicky?» «No, Julián. No puedo ser tu pareja, de ninguna manera. Así que venga, vete de aquí y no vuelvas nunca más». «Alba, sé que aquello te ha dolido, y te comprendo. Si no me puedes perdonar, si no me tienes compasión, toma al menos esto. Sé que ahora mismo no necesitas de verdad. Volverás a ser normal como todos los demás. Te sentirás mucho mejor. Dejarás de estar enfadada con todo el mundo. Entonces, tal vez puedas perdonarme». Julián le tendió un sobre con dinero dentro. Mucho dinero. Habría suficiente hasta para operarse 2 veces. Alba se levantó. Julián también se levantó ilusionado. Alba caminó por la casa y Julián la miró con esperanza. La chica metió la mano en el armario. En cada casa del pueblo, un dueño que se hace respetar tiene un arma. Sea legal o no. Esa es otra historia. Alba sacó una carabina de casa. Los ojos de Julián se abrieron más. Alba recargó el arma con habilidad, en un solo movimiento, y le apuntó a Julián. «Recoge tu dinero y desaparece». «Alba, tranquila. ¿Qué estás haciendo? Te lo doy con todo mi corazón. Quiero ayudarte». Alba disparó. No le disparó al chico, por supuesto. Disparó en el suelo frente a él y volvió a levantar el arma. Julián estaba pálido. Tomó el dinero y se dirigió a la puerta. Se subió al coche y se fue. Y Alba se tiró en la cama y se puso a sollozar. La vida volvió a la normalidad. Alba trabajaba a sus pacientes, que en su mayoría eran unas señoras viejecitas. La querían mucho. Ella siempre fue muy amable y comprensiva, solo que muy delgadita. Las señoras sabían que Alba estaba recaudando dinero para la operación. ¿Acaso se podía ocultar algo? Por lo tanto, todas consideraron su deber pasar por la consulta al menos una vez a la semana y dejar a la doctora un pequeño obsequio. Alba se enfadaba, lo rechazaba. Entonces empezaron a hacerlo de una manera diferente. Simplemente le dejaban una canasta en su puerta. Unas les traían huevos frescos, otras carne. Había algunas que dejaban sacos de patatas, aunque Alba seguía sin entender quién era. Una noche se preparó una tormenta. Llovió con ganas y parecía como si se proclamara el fin del mundo. De repente, alguien dio golpecitos en la ventana de Alba. Ella no pudo ver nada más que la silueta de un hombre. Salió a la calle. Frente a ella estaba un anciano, calado hasta los huesos y temblando. «Hija, deja que un pobre viejo pase a calentarse un rato en tu casa. O tal vez tengas sitio para dormir». Alba no estaba sorprendida. A 10 millas de allí, recientemente se había abierto un monasterio, e inmediatamente empezaron a llegar los peregrinos. Estos, como es sabido, van caminando de un lugar a otro. A menudo pasaban por su pueblo para quedarse a dormir en alguna casa. Alba dejó entrar al anciano en su casa. Le dio una toalla, una bata caliente. El hombre era muy viejo, pero vivaz. Llevaba un bolso de viaje colgado del hombro. Se sentaron a la mesa. Alba les sirvió té. Le acercó un bote de mermelada y unos bollos, que aquel día, como de costumbre, fueron encontradas por ella en una canasta dejada en su puerta.
El anciano dijo que iba al monasterio, que recientemente enterró a su esposa y que lo estaba pasando muy mal. Había tanta sinceridad en su historia que Alba también se puso a hablar. No sabía ni por qué, pero le contó al viejo todo lo que le había pasado a ella. Lo del incendio, lo de Julián, lo del dinero que iba recaudando para la operación. El anciano la escuchó, asintiendo con la cabeza. ¿Sabes, Alba? Veo que eres una buena persona, pero ¿por qué no dejaste que aquel chico hiciera algo por ti? Ya que se sentía culpable porque no le dejaste echarte una mano. Todos cometemos errores y las personas hay que darles una segunda oportunidad, e incluso varias. Alba se quedó pensativa. Tal vez el anciano tuviera razón, pero ahora ya era tarde. Alba preparó el sofá para que su huésped durmiera allí y se fue a su habitación. Logró quedarse dormida de inmediato. Quizá fuera porque se sintió mejor al haber sacado todo lo que tenía guardado dentro de su alma. Se despertó por la mañana cuando aún estaba amaneciendo. Entró en la habitación, pero el anciano ya no estaba. Sobre la mesa había una nota y una especie de bulto. La nota decía: Albita, he estado ahorrando toda mi vida. No sé para qué. Mi esposa murió y ahora no encuentro ningún motivo para seguir viviendo. Este dinero se lo iba a dar al monasterio, pero ahora veo que tú lo necesitas más. Espero que moderes tu orgullo y no vayas corriendo detrás de mí. Piensa que el que te ayudó fue Dios. Alba desenrolló el paquete. Estaba tan repleto de billetes que parecía que iba a reventar. El día de la operación, Alba fue escoltada por todo el pueblo. Tuvo que esperar casi un mes para poder ser ingresada en la mejor clínica, y un día la llamaron y le dijeron que podía venir. Alba fue sustituida por aquel mismo paramédico viejo, cuando fue a pedirle que la reemplazara durante un tiempo y le dijo por qué no lo necesitaba y a dónde iba. El señor se emocionó mucho e incluso derramó una lágrima. Tú vete a hacerlo, Alba. Yo trabajaré el tiempo que haga falta. Que vuelvas a estar con nosotros siendo ya una mujer guapa. Alba le dio un abrazo y se fue a casa a hacer la maleta, pero cuando se puso a recoger las cosas, llegó su vecina Pepa, que cuando eran pequeñas había sido su mejor amiga. Seguían teniendo cariño la una a la otra, aunque ya no tenían una amistad como antes. Albita, te traigo una bata muy bonita y un camisón. Sé que apenas te compras cosas. Lo estuviste ahorrando todo, así que tómatelo y sin rechistar. Ana le abrazó. Pepa se fue, pero las visitas no terminaron. Algunos le llevaban empanadas para comer por el camino, otros calcetines de abrigo, y el abuelo Osvaldo superó a los demás cuando le dio un anillo de oro, viejo y muy caro, y dijo: hoy la medicina gratuita es mala, pero el dinero ya tampoco vale nada. Así que toma este anillo y cuando vayas a operarte, se lo das al cirujano. Así quizá haga su trabajo un poco mejor. La clínica era exactamente como las que salen en la televisión. Alba, aunque ella misma era doctora, ni siquiera conocía algunos de los equipos, ni los había visto en las imágenes. Las habitaciones eran tanto individuales como dobles. A Alba se le preguntó cuál quería. Alba decidió que sería aburrido y agobiante estar sola, así que eligió una habitación doble. Le llevó una semana más o menos hacerse todas las pruebas y obtener sus resultados. El día de la operación vino el médico. Bueno, Albita, vas a empezar una nueva vida. Alba sonrió. ¿Qué miedo tengo? Es normal tener miedo. Sería raro si no lo tuvieras. Nuestro anestesiólogo pasará a verte. Albita, el día de la operación tendrás que contestar a unas preguntas. Y allá vamos. El doctor sonrió de nuevo y se fue. La compañera de habitación le dijo enseguida a Alba que el anestesiólogo era joven e increíblemente guapo. Entonces, Alba se rió. Bueno, estando como estoy, poco me importa el aspecto que tiene el anestesiólogo. Parece que aquí hay alguien a quien no le importa mi aspecto, ¿eh? Me pregunto quién será.
Se oyó una voz masculina desde la puerta y luego unas risas. Alba reconocería esa voz entre 1000, 10.000, 1.000.000. Se dio la vuelta y Julián se quedó pasmado. ¿Alba? ¿Albita? Se le acercó, tomó sus manos entre las suyas, pero Alba se soltó bruscamente. ¿Ahora ya eres anestesiólogo? Bueno, claro. ¿Qué paramédico vas a ser tú? Julián parecía desanimarse de repente. Examinó a Alba, le hizo unas preguntas relacionadas con su salud y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo, se dio la vuelta y quiso decir algo, pero no lo hizo y simplemente se fue. La compañera de habitación de Alba la miró con ojos redondos. ¿Estás loca? ¡Mira qué guapo es! Alba fue dada de alta un mes después. Era muy raro caminar por la calle sin esa cortina que siempre colgaba sobre su rostro. Un par de veces captó las miradas interesadas de los hombres, sonrió y se alegró en su corazón. Durante su estancia en el hospital ya no volvió a ver a Julián. Era otro médico el que pasaba a ver a su compañera. En primer lugar, Alba fue a ver al viejo paramédico que la estaba reemplazando. Ella necesitaba pedirle que trabajara por ella un poco más. Ella todavía no podía pasar mucho tiempo al sol y al aire libre, pero aquel le tenía preparada una sorpresa. Albita, ahora mismo ya te está sustituyendo un médico joven y competente. Nuestras señoras están también encantadas con él. Dicen que nunca habían visto médicos tan buenos. Ahora les será más fácil trabajar entre los dos. Solo quedan 2 paramédicos en nuestro puesto de primeros auxilios. Alba corrió a la consulta para conocer al nuevo médico y hablar de su baja por enfermedad. El pasillo estaba vacío. Alba llamó a la puerta e inmediatamente le abrió. El que estaba sentado a la mesa vestido con la bata blanca